ver, espérame, vamos a empezar a grabar. Accidentalmente. Gracias. Don't worry. Okay, we are going to start in this moment. Good afternoon, guys. I hope you're having a good time. So today we are going to do two things. The first thing is that we are going to clarify if you have any doubt or any question about the adverbs of frequency, always, usually, sometimes. So we are going to clarify that part if you have any question or any doubt. Also, we are going to watch a little part, which is how often, as I told you yesterday. I'm going to share with you this part. Wait a minute. Sí. Profe, pero qué pena, sí me acordé de algo que le había preguntado antier para la próxima semana, si hay formación. Mira que no me han dicho todavía. O sea, pues algún profesor que me dijo que no iba, que él no iba a realizar formación, pero entonces ya le pregunté al profe de bilingüismo a ver qué nos dice, que cómo nos toca los de inglés. Y yo creo que yo les escribo, pues yo creo que mañana les informo a ver qué nos dicen, ¿vale? Les escribo ahí en el grupo. Gracias. Okay, you're welcome. Okay, so first we are going to do something. We are going to remember this part. So, do you remember what is always? Do you remember what is always? Adverbios de frecuencia, siempre. Yeah. Siempre. Siempre. Usually. Usualmente. Usualmente. Often. Frecuentemente. Yeah. Sometimes. Algunas veces. Yeah. Hardly ever. Casi nunca. Casi nunca. And never, nunca. So remember that it goes before the verb. Ahorita vamos a hacer una especie de evaluación en el cual ustedes tienen que acomodar estos adverbios de frecuencia. Y como les decía, siempre deben tener en cuenta que estos van antes del verbo, ¿sí? Un segundo. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, I always go to the gym. My mom never dances mornings, no sé. Mi mamá nunca baila en la mañana. Llevamos la S porque estamos hablando de tercera persona, ¿no? Entonces, siempre tengan en cuenta que siempre va antes del verbo. También me preguntas. Si yo les quiero preguntar, do you usually no. Do you usually watch TV at nights? Usualmente ves televisión en la noche. So, usually siempre va antes del verbo. Pero cuando estamos hablando del verbo to be, ¿cómo diríamos, por ejemplo, yo siempre estoy feliz? ¿Cómo creen que sería yo siempre estoy feliz? I am always happy. No. Yes, perfect. Yeah, that was good. A eso quería llegar. Cuando estamos hablando del verbo to be, bueno, aquí en este caso pues no tenemos ningún verbo, ¿no? O sea, no hay ningún verbo porque pues estamos en el verbo to be, no hay verbos. Pero cuando estamos hablando del verbo to be, va después del verbo to be. Si lo traducimos literal sería, yo estoy siempre feliz. Porque si uno lo dice en español, uno dice, siempre soy feliz. O sea, como si este always fuera aquí detrás. Pero va después del verbo to be. Si quiero decir, mi mamá mi mamá está enojada frecuentemente, no sé, pues digamos, my mom is often angry. Entonces, cuando estamos hablando del verbo to be, va después del verbo to be estos adverbios. Cuando estamos hablando del presente simple, va antes del verbo. Entonces vamos a hacer una pequeña evaluación. Ustedes me van a decir. A ver. Antes, en el presente simple, los adverbios van antes, ¿sí? Antes del verbo, sí. For example, here I have some sentences. In parentheses, we have the adverb of frequency. So you have to tell me the sentence, but putting this adverb. ¿Cómo quedaría esta frase colocando este adverbio?
She Ujú. listen, does, ¿no? Oye, tenemos que, mira, aquí dice, él escucha, he listens to the radio. Bueno, él escucha la radio. Ahora nos toca decir que él frecuentemente escucha la radio. Entonces estamos hablando del Ah. presente simple. Va antes del verbo, ¿cierto? ¿Cuál sería el verbo en este caso? She Listen. often, Yeah. Listen, el verbo. Yeah, she often listen. the radio. That's all. Entonces, él frecuentemente escucha el radio, escucha la radio. Now look at this. They read a book. What is the sentence? ¿Cómo quedaría esa? They sometimes read a book. Yeah, read a book. Si se dan cuenta aquí, el verbo pues no lleva la S, nada, solo lleva la S pues acá porque estamos hablando de tercera persona, ¿no? They sometimes read a book. Ellos algunas veces leen un libro. That's good. Now, this one. ¿Cómo quedaría esa? Pete never Never. angry. Gets angry. Yeah, so Pete never gets angry. En este caso, get es el verbo. Pete nunca se pone furioso. Pete never gets angry. Now this one. Tom. Tom usually is very friendly. Ay, no sé cómo se pronuncia eso. Okay, friendly, pero bueno, ahí donde, recuerden que cuando va el verbo to be, el usually iría después de qué. Después del verbo, entonces sería Tom is ¿Ah? usually very friendly. Very friendly, very good. Entonces, recordemos que en siempre presente simple, lo que hay que colocarlo es antes del verbo, ¿no? Ve, aquí está antes de read, antes de listening, antes de get. Aquí ya no estamos hablando, estamos hablando del verbo to be, ¿no? Tom is very friendly. Tom es muy amigable. Ahora, Tom usualmente es muy amigable. O sea, Tom is usually very friendly. El verbo to va después del verbo to be. Now look at this. ¿Cómo quedaría ese? I take sometimes sugar in my coffee. ¿Quedó mal puesto el adverbio? ¿O cómo sería ahí? I sometimes I sometimes, yeah, sugar in my coffee. sugar in my coffee. Recordemos que el verbo es take, ¿cierto? Y recordemos que siempre va antes del verbo. So I sometimes take sugar in my coffee. Recordemos que ese take es de tomar, pero no de tomar de beber, sino, bueno, aquí lo pone, I sometimes take sugar in my coffee. Tomo el azúcar en mi café, en el café. Now, Ramón and Fran. Ramón and Frank are ¿Qué tal mi frase? No, They are often hungry. That's good. Como estamos hablando del verbo to be, y al igual que en esta parte, va después del is, aquí iría después del are. Ramón y Frank are often hungry. Ramón y Frank son frecuentemente hambrientos. Now look at this. ¿Cómo iría este de acá? ¿Cómo quedaría esa? My grandmother always Mother always, yeah, goes goes for a walk in the evening. in the evening. Right. Okay, yeah. My grandmother always goes for a walk in the evening. Mi abuela siempre va a caminar en las noches. Nos quedan tres más acá. Ok, look at this. ¿Cómo quedaría esa? ¿Cómo quedaría esa? Walter. Walter usually help Yeah, helps. his
father in the kitchen. Very good. In the kitchen. So Walter usually helps his father in the kitchen. Okay, this one. ¿Cómo quedaría esa? O sea, acá. Ellos nunca ven televisión en la tarde. Yeah, they never watch. Okay, ¿cómo? They They never watch Never watch TV in the afternoon. TV in the afternoon. All right. Entonces el verbo es watch. Entonces sería ellos nunca ven televisión en la noche. They never watch TV in the afternoon. And finally, la última vez. Esa sí está fácil, ¿no? So look at this. Christine never smokes. Christine nunca fuma. That's right. Walter usually helps. ¿Qué con ahí? No, o sea, igual. Ah, la mayúscula. Bueno, creo que falta aquí la mayúscula. Usually helps his father in the kitchen. Bueno, ahí que quedaría esa. Ah, el punto también, todas van con punto. Bueno, en fin. Entonces, vea, si se dan cuenta, ahí eso es lo que deben tener en cuenta. Cuando está en presente, va antes del verbo, siempre antes del verbo. No le quitamos la S a ninguna. Simplemente, y cuando estamos hablando del verbo to be, le ponemos el verbo to be. ¿Alguna pregunta? Va después del verbo to be. Sí, profe, porque el 8 quedó en rojo. ¿Esta? La veo igual, debe ser porque está tal vez en, no sé, el punto. Profe, es que su merced no le puso la L a help, entonces esa es la corrección. Sí, no me he dado cuenta de este. En vez de ayudar, puse help, que no, pero no existe. Yo estaba buscando, pero imposible que haya sido por el punto. No, exacto. Pues aquí simplemente en vez de help, le puse help. O sea, help, faltaría la L. Porque el resto está perfecta. Entonces simplemente es antes del verbo, que en este caso sería help. Aquí está la corrección. ¿Qué otra pregunta tienen, muchachos? ¿Qué duda tienen de esta parte? Is that easy, difficult, kind of? ¿Qué tal? ¿Ya? Is that easy? Yo creo que no es difícil. Actually, we are going to do this part. Actually, okay, we are going to do an example because the idea is that you understand everything. We are going to do an example here. All right. ¿Haces del taller? Dime. Espérame un segundo. A ver, no sé, lo tengo escrito por acá. Ok. Okay, we are going to do these 4 examples. So look at this, scramble the sentence. So these are in disorder, and we are going to correct the mistakes, or we are going to order the sentences. So for example, I never have breakfast on weekends. Yo nunca desayuno los fines de semana. So now you are going to order this one, the second one. How is it? ¿Cómo quedaría esa segunda ordenada? I hardly ever I hardly ever eat at work. Pero nos faltó snacks. ¿Qué es snacks? ¿Algo que se come entre las comidas? O sea, Exacto. entre el desayuno y el Snack almuerzo. vendría siendo nuestras oncecitas, que uno dice las onces. Pues lo que comemos entre comida para nosotros es como las onces, ¿no? Vendría siendo eso. Si uno busca, por ejemplo, qué es snack, va a aparecer como bocadillo. No refiriéndose al bocadillo como tal que nosotros comemos, sino a ellos le llaman el bocadillo a lo que se comen entre comidas, exacto lo que tú dices. Entonces sería, I hardly ever eat snacks. I hardly ever eat snacks at work. Yo casi nunca como oncecitas, como bocadillo, bueno, en el trabajo. Now look at the third. How is it? ¿Cómo quedaría esa? I sometimes
I sometimes Eat, eat eat pasta. for dinner. for Eat. meals. Perfect, yeah. So I sometimes eat pasta for dinner. Yo algunas veces como pasta para la cena. Finally, My family of, often my family. Bueno, ¿cómo la tienes tú? no, está mal, espere, profe, no. I have dinner. I have dinner. No, espere, profe, espere, me ubico bien. Yo creo que es I I often family. Ajá. Often, Yeah. I often, I often have dinner right? with family, with With my family. my family. Yeah, very good. So I often have dinner. Recordemos que para decir desayunar es have breakfast. Digamos, si yo digo yo desayuno, yo digo I have breakfast. O sea, todo esto, porque hay unos que dicen, bueno, have es tener. Pero recuerden que al unir have breakfast es desayunar. Have dinner, cenar. Have lunch, que no nos aparece acá, bueno, es almorzar. Yeah. So actually, in the workshop that you have to develop, there is a one part which is similar to this one. En la parte del taller, ustedes son militares. Yeah, right. In the third page, I think, yeah. Yesterday we saw how to do this one, right? Ya vimos cómo hacer esta de acá. So, now look at the point B. Look at this. So according to the point A, according to the sentence that there are in this part, you are going to write, let's see. For example, the first sentence says, Brazilians make drinks with fruit. Los brasileños hacen bebidas con frutas frecuentemente. So look at this. According to this sentence, you are going to think, or you are going to put how often you do the things. For example, I sometimes make drinks with chocolate. Let's do another example. The second, what is the second? The second says, some people in Mexico never eat pasta. Algunas personas en México nunca comen pasta. Now, how often do I do that? I can say, I sometimes eat pasta. Entonces, ¿sí me entendieron lo que tienen que hacer en esa parte? A ver si me entendieron cómo lo dije. ¿No? Bueno, aquí lo que deben tener en cuenta es estas oraciones que de este punto A, ¿sí? Por ejemplo, aquí nos dice que el segundo punto, algunas personas en México nunca comen pasta. En este segundo punto lo que tenemos que hacer es, ustedes qué tan frecuente hacen estas oraciones que están acá. Por ejemplo, acá dice, los brasileños frecuentemente hacen bebidas con frutas. Ustedes deben ser qué tan frecuente ustedes hacen bebidas con frutas. Ustedes pueden decir, yo casi nunca hago bebidas con frutas. La segunda frase decía, ¿qué era? Bueno, algunas personas en México nunca comen pasta. Ahora ustedes deben pensar, ¿qué tan frecuente ustedes comen pasta? En mi caso, yo digo, yo algunas veces como pasta. La tercera dice, in China people put sugar in their tea. En China las personas, bueno, casi nunca ponen azúcar en su té. Ahora ustedes deben pensar, ¿qué tan frecuente ustedes le ponen azúcar al té? ¿Cómo sería, por ejemplo, esta? ¿Quién me da un ejemplo cómo quedaría esta? Teniendo en cuenta esta tercera oración. I never put sugar in the. Yeah, perfect. So, I never put sugar in my tea. Digamos, yo nunca pongo azúcar en mi té. Porque aquí nos dice que algunas personas, bueno, en China las personas ponen azúcar, y así con todas, ¿no? Aquí en Inglaterra, las personas usualmente ponen leche en su té. ¿Ustedes qué tan frecuente le ponen leche al té? Yo algunas veces, bueno, todas van con yo y con el adverbio de frecuencia y pues después el verbo, o sea, vendría siendo la misma oración. ¿Sí me voy a entender de esta parte?
este punto? Sí, señor. All right. Now we are going to do something. Now, as I told you yesterday, we are going to watch. Oh, look at this part is also easy. Do you often have these things for dinner? What does it mean in Spanish? Do you all... pero ven, antes de colocar este have, quiero que ustedes me digan cuál es la diferencia, porque esa frase aparece muy común es muy común en ese texto. ¿Qué diferencia hay entre que yo les diga, what do you have for breakfast? A decirles, por ejemplo, what do you eat for breakfast? Déjenme, por favor, 2 segunditos. ¿Qué tienes de desayunar y qué vas a comer en el desayuno? No. Ya. Listo, ya. Ya, ok, ya. Listo. Have es tener, pero... Dime. No, profe, yo me voy a retirar porque es que aquí en Barros está lloviendo muy duro y está tronando. Ok, don't worry. Do it. Don't worry. Ok, ¿qué significa? Recuerden, have es tener, ¿cierto? El primero es que desayunaste. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Bueno, no que desayunaste porque eso si fuera en pasado. Estamos, digamos, en presente. Si yo les pregunto, what do you have for breakfast? Me refiero a tanto qué comieron o como qué bebieron. O sea, aquí es en general. Si yo les digo, what do you have for breakfast? ¿A qué comen ustedes para desayuno? Digamos, ustedes pueden responder de esta forma. I have eggs, milk, coffee. Y aquí yo no estoy diciendo yo tengo café, sino que yo como huevos, leche. O sea, es tanto lo que como o lo que bebo. Pero no hay que complicarse, no hay que complicarse. Usted solo, eso es como para que lo tengan en cuenta de qué significa. Pero ustedes fácilmente pueden decir, espérenme, I eat eggs, bread, bueno, yo como, and I drink coffee, ¿sí? O sea, yo puedo decir aquí, yo como huevos, pan y bebo leche. O pueden decir el have y colocar tanto lo que comen como lo que beben. ¿Sí? Es como para que lo tengan en cuenta. Si yo les pregunto aquí, what do you eat for breakfast? Es solo lo que comieron, ¿no? Entonces yo digo, I eat y pongo lo que comí. Si ya les pregunto, what do you drink for breakfast? Breakfast. Me refiero a qué beben. Entonces yo digo, I drink. No sé si me va a entender. Si me va a entender de qué significaba este what do you have for breakfast. A diferencia de estos dos. Profe, yo no lo entendí muy bien, qué pena. Ok, mira. Si yo te pregunto, what do you have for... Yo te voy a hacer esta pregunta. Digamos, what do you have for lunch? Significa que ¿qué comes al almuerzo? What do you have? O sea, si have es tener, pero en este caso no es tener, sino ¿qué comes para el almuerzo? Entonces, ¿cómo me responderías tú esa? ¿Cómo crees tú que me responderías? ¿Cómo me dirías? Yo como tal cosa, yo como arroz, carne. I have I have, ¿qué? I have. Bueno, tú puedes decir, I have rice, yo como arroz, I have rice, beef, carne, bueno, jugo, lo que sea. Tú me lo puedes decir así. Lo que pasa es que hay gente que a veces se confunde, y pues lo que dice el have es tener. Tú lo puedes decir así, pero lo que yo les digo es que también pueden decir, poner I eat. O sea, yo les pregunto aquí, what do you have for lunch? Significa que comen para el almuerzo. Ustedes ya saben que eat es comer. Entonces yo digo, I eat rice, beef, I drink, I drink juice. O sea, ustedes pueden responder de esta forma con el have o pueden responder con esta de acá. Me parece mejor esta de acá como para que no se confundan. Simplemente es como para que si en algún momento ven esta pregunta, what do you have for lunch? No es qué tienes para el almuerzo, sino qué comes de almuerzo. What do you have for breakfast? No es qué tienes para el desayuno, sino qué comes para el desayuno. Es como para que la tengan en cuenta. Porque de hecho acá, por ejemplo, en esta que les iba a mostrar acá, en este ejercicio, en este de acá. Do you often have these things for dinner? ¿Qué significa esto? Recordemos que these things es estas cosas. ¿Qué creen que significa esa pregunta?
Do you often have these things for dinner? Recordemos que ese often, frecuentemente, ¿cómo sería? Que si frecuentemente come eso para la cena. Exactamente. Entonces, mira, aquí nos aparece el have, no es que frecuentemente frecuentemente tienes estas cosas para la cena, no. Entonces, aquí este have significa comes. Entonces, frecuentemente comes estas cosas para la cena. Write sentences, use the adverbs. So look at this. Here we have some adverbs of frequency: never, hardly ever, sometimes, often, usually, always. Okay. And here we have some vocabulary, some food. So you have to write how often you eat these things for dinner. For example, cheese. I hardly ever have cheese for dinner. Yo casi nunca como queso para la cena. Ahora, todos son para la cena. ¿Qué tan frecuente ustedes toman leche para la cena? Por ejemplo, en mi caso, pues yo digo nunca, ¿no? I never, como les digo, podemos colocar el have, pero no nos compliquemos. Yo puedo decir aquí drink. Yo nunca tomo leche para la cena. ¿Sí? O sea, también podríamos colocar aquí el have. Recuerden que este have en este caso vendría siendo de comer o de beber. Pero por eso les digo, como para que no se confundan y como significa exactamente lo mismo, podemos colocar el drink, digamos. I never drink milk for dinner. Yo nunca bebo leche para la cena. Ahora, ¿qué tan frecuente ustedes toman café en la noche? ¿Quién me hace esa oración? Dependiendo de estas que están acá. ¿Cómo quedaría esa? I always drink in the night. Okay. I always drink coffee. Drink coffee in the night For dinner. Ok. Entonces aquí, I always drink coffee for dinner. Yo siempre bebo café para la cena. Y aquí lo mismo, ¿qué tan frecuente ustedes comen huevos? Yo, no sé, usualmente como huevos para la cena. Yo algunas veces como carne para la cena. Todos van para la cena en esta de acá. ¿Listo? ¿Quién tiene alguna duda de este punto de acá? Oh, all right. And this part is easy. Bueno, estas sillas de preguntas personales. So answer the questions with your own information. Responde las preguntas con tu información personal. So what's your favorite kind of food? Do you know what is kind? ¿Saben lo que significa ese kind? Muy importante para que lo tengan en cuenta. ¿Beber y tomar es lo mismo? ¿Tipo? O sea, se escribe lo ¿Tipo de mismo. comida? Espérame, dime, ¿qué creo que eres saber? ¿Qué me estás preguntando? Dime. Que sí, que en la anterior de tomar el café, tomar y beber, ¿es lo mismo? ¿Se escribe lo mismo o hay diferencia? Bueno, en español no. En español uno dice yo tomo café, yo bebo café. En inglés, ¿qué es lo que pasa? En inglés hay dos que son drink y está otro que es take. Drink es beber, de beber alguna vez, drink, coffee, lo que sea, y este take es de tomar. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando vimos la parte de la rutina? Cuando ustedes la vimos, no, con ustedes, sí, claro. Cuando era, por ejemplo, take a shower, ¿se acuerdan? Take a shower, que era tomar un baño. Si yo les digo, por ejemplo, take that pencil, toma ese lápiz. Entonces, ese take es tomar. ¿Sí? Take. Y bueno, todo depende del contexto, porque hay muchas canciones. No sé si han escuchado una canción que se llama, por ejemplo, Take Me to Church. Take Me to Church, como llévame a la iglesia. Cuando ese verbo recae sobre la persona, es llévame. Take me in your car, llévame en tu carro. Entonces ese take es el tomar, el de que decimos de coger algo. Digamos, yo tomo el bus. I take the bus. Digamos, in the mornings. ¿Sí me va a entender? Este es de coger, de tomar. Y este drink sí es de beber. Claro, en español uno se dice, si se dan cuenta, uno en español utiliza tanto el tomar o el beber igual. Yo tomo leche, yo bebo leche. Están igual, ¿no? Pero sí me da a entender de la diferencia entre drink y take. Sí, señor, gracias. Ok, good. Very good. ¿Alguien me iba a hacer otra pregunta? No recuerdo quién fue. No.
Ok, bueno, les iba a decir precisamente bueno, este kind, y vamos en este kind. Este kind es muy importante. ¿Quién han visto este kind alguna vez? Ayer habíamos visto otro tipo de preguntas. ¿Recuerdan cuando vimos, por ejemplo, what food do you like? ¿Qué significa? ¿Qué comida te gusta? What sports do you practice? ¿Qué deportes practicas? Que se podía hacer ese tipo de preguntas. Este kind también es muy utilizado para ese tipo de preguntas. Si les pregunto, what kind of music do you like? What does it mean in Spanish? What kind of music? ¿Qué tipo de música le gusta? Exacto. Ese what kind significa qué tipo de. Es una pregunta que nosotros hacemos comúnmente como para que se la graben. What kind of? Qué otro podrían decir ustedes? ¿Qué tipo de, no sé, si le quiero preguntar, what kind of girls do you like? ¿Qué tipo de chicas te gusta? What kind of boys do you like? No solo con el like, sino con cualquier verbo. Digamos acá, what kind of girls do you prefer? ¿Qué tipo de chicas prefieres? Entonces, como para que lo tengan en cuenta que ese what kind of es qué tipo de. What kind of movies do you like? ¿Vean la diferencia entre esta pregunta? Entre esas dos. Aquí estoy diciendo, ¿qué tipo de películas te gustan? What kind of movies do you like? Y aquí estoy preguntando, ¿qué películas te gustan? What movies do you like? Que no está mal, pero es más utilizada esta de acá. What kind of? ¿Qué tipo de películas? ¿Qué tipo de comida? ¿Qué tipo de no sé qué? Bueno, si me voy a entender, por ejemplo acá, ¿qué deportes te gustan? What sports? Ahora, ¿cómo preguntaríamos qué tipo de deporte practicas? Perdón. Aquí dice, ¿qué deporte practicas? ¿Cómo diríamos, qué tipo de deporte practicas? What kind sport do you practice? Yeah, very good. What kind of sport do you practice? Pues vea, ¿qué deporte practicas o qué tipo de deporte practicas? Para que tengan en cuenta este what kind, que es qué tipo de, what kind of sport do you practice, whatever. Now, according to that, look at this. According to that part, what's your favorite kind of movie? Kind of food? What's your favorite kind of food? ¿Cuál es tu tipo de comida favorita? Pues acá simplemente les van a responder. ¿Qué pueden decir? Simplemente, my favorite food, o pueden decir my favorite kind of food, como quieran, my favorite kind of food is, sea, arroz o lo que sea, bueno. What's your favorite restaurant? ¿Cuál es tu restaurante favorito? My favorite restaurant is Tatatán. What do you usually have at your favorite restaurant? What does it mean in Spanish? What do you usually have at your favorite restaurant? What do you think that means in Spanish? ¿Qué significa esa pregunta? Muchachos, ¿qué significa, qué creen que significa esa pregunta? What do you usually have? ¿Qué tan usualmente Ajá. va a restaurante o su restaurante favorito? Recordemos que este have en este caso sería comer. Entonces, what do you usually, ¿qué usualmente comes en tu restaurante favorito? Yo como ta. Vean este ever. Este ever es a veces usado en do you ever cook, significa como alguna vez has cocinado, alguna vez cocinas. Do you ever cook? Siempre que vean ese ever en preguntas, yo les pregunto, por ejemplo, no sé, do you ever play soccer? Como alguna vez has jugado fútbol. Do you ever? Ese es como de alguna vez. Y podemos responder aquí con adverbios de frecuencia. ¿Alguna vez has cocinado? Digamos, I never cook. O algo que sea. What's your favorite snack también. Now what I want you to see today. Esta era la última acá. Now, what I want that we see in this part is that how often. El que les había dicho de ayer. Que es muy utilizado este how often para este tipo de adverbios de frecuencia. Ya hemos dicho que este es otra WH question como el what, como el where, y que sigue como la misma metodología, que va el what, el where, después va el do, el does, el sujeto,
Sí, por ejemplo, how often do you go to the gym? ¿Quién me responde esa? Por ejemplo, how often do you go to the gym? ¿Qué tan frecuente? Recuerden que este how often significa qué tan frecuente o qué tan a menudo. Entonces, how often do you go to the gym? ¿Cómo creen que me responderían esa? Yo siempre voy al gimnasio, yo nunca voy al gimnasio, yo alguna vez voy al gimnasio, el que sea. ¿Cómo creen que sería esa? I always go to the gym. Yeah, very good. Yo siempre voy al gimnasio. Yo algunas veces voy al gimnasio. I sometimes go to the gym. Entonces, ese how often siempre se pregunta para que ustedes respondan con algunas veces de frecuencia, con siempre, con algunas veces, con nunca. Si les pregunto, how often do you run in the mornings? Mornings. Mejor para cambiar. ¿Qué tan frecuente corres en las mañanas? Sí, la anterior era esa, sino que la quiero cambiar. Espera un segundo. How often do you mop your house in the mornings? What does it mean in Spanish? How often do you mop your house in the morning? ¿Se acuerdan de ese mop? No, profe, ¿qué es el mom? Mop es trapear. Recuerden que mop se puede utilizar tanto como para verbo como para sustantivo. Mop es trapero o puede ser utilizado como verbo para trapear. Entonces, how often do you mop your house? ¿Qué tan frecuente trapeas tu casa en la mañana? ¿Cómo responderían ustedes esa? ¿Cómo creen que sería esa? I usually mop your house in the morning. Yeah, very good. Mop my house in the morning. So that's morning. So look at, I usually mop my house in the morning. Yo usualmente trapeo mi casa en la mañana. Yo algunas veces o yo nunca. Bueno, yo nunca trapeo, entonces va antes del verbo y así. Yeah? Now ask me this question. For example, ¿qué tan frecuente? ¿Qué tan frecuente qué? A ver, un verbo que no hemos utilizado. Ah, muy bien. No sé si ustedes sepan la diferencia entre hacer ejercicio y ejercitarse. Que de hecho, hacer ejercicio es do exercise, ¿cierto? Pero hay una palabra que es muy utilizada, que los americanos lo utilizan todo el tiempo, que es workout. Do exercise es hacer ejercicio y workout es ejercitarse. Entonces yo puedo preguntar, do you do exercise? ¿Tú haces ejercicio? Do you do exercise? No sé por qué queda así, bueno. Do you work out? Que también es, de hecho, con razón. No sé por qué queda así, bueno. Entonces, puedo preguntar, do you do exercise? Que es, ¿haces ejercicio? Do you do exercise? O puedo preguntar, do you work out? Do you work out? Do you work out es que si te ejercitas. ¿Sí? Es como para que aprendan porque work es trabajar y out es afuera, pero al unirlo, los dos es ejercitarse. ¿Cómo me preguntarían ustedes qué tan frecuente practicas inglés o practicas francés? ¿Cómo me preguntarían ustedes eso? ¿Qué tan frecuente practicas francés? How often practice Francis? Pues, how often, recuerden que ese no es often, sino often. How often do you practice French? ¿Qué tan frecuente practicas francés? Yo diría, I sometimes practice French. ¿Sí? ¿Se dieron cuenta que ya cómo utilizar este how often? ¿Cómo utilizarlo con los adverbios de frecuencia? ¿O hay alguna duda? Eso se relate.
Regálame un segundito, por favor. Listo, muchachos, qué pena. Ahora sí, ¿quién tiene alguna duda de cómo utilizar ese how often? Si se dan cuenta, es algo que utilizamos nosotros en español mucho. ¿Qué tan frecuente es esta cosa? ¿Qué tan frecuente? Bueno, ¿pero hay alguna duda? ¿O todo claro? Ese how often. Easy, difficult. Muchachos, se miran, ¿sí? Easy. Muchachos. Easy, difficult. ¿O hay alguna pregunta todavía? Sí, profe. ¿Todo bien? Pues espera, hagamos una en tercera persona. ¿Cómo preguntaríamos? ¿Qué tan frecuente Claudia, no sé, digamos un verbo que no hayamos utilizado, algo así, digamos en español y yo se los traduzco porque no sé, no se me viene ninguna a la mente. A ver, Sleep. Listo. ¿Qué tan frecuente duermes en las tardes? No, ¿qué tan frecuente Claudia duerme en las tardes? ¿Qué tan frecuente Claudia duerme en las tardes? ¿Cómo sería ese? ¿Cómo creen que sería? ¿Qué tan frecuente Claudia duerme en las tardes? profe, pero ahí se quita el do you y se agrega o cómo. Exacto. Como estamos hablando de tercera persona, pues ya no iría el do, sino preguntaríamos con qué. Does Does, ¿cierto? How often does Claudia? Claudia sleep in the afternoon? Very good, yeah, in the afternoon. Entonces, ¿qué tan frecuente Claudia duerme en las tardes? Entonces, bueno, recuerden que do va para ciertas personas y el does va para terceras personas. ¿Qué tan frecuente Claudia duerme en la tarde? Entonces, I don't know, pongamos, Profe, pero, dime. o sea, ahí, digamos, que siempre se escribe con how, o sea, no se puede, digamos, escribir what often, No te escuché bien, dime. Ahora sí. o sea, si how often significa qué tan frecuente, no se puede escribir con el what. No. Si tú pones what often, no, o sea, este how often como tal significa qué tan frecuente. Recuerden que el inglés no se debe traducir tal cual, como veníamos viendo esos ejemplos de ahorita del have, de todo eso. Sí, porque claro, uno dice qué tan frecuente, uno dice, pero no, qué es what, often es frecuente, pero ya como tal, para decir qué tan frecuente, decimos how often. Esto significa qué tan frecuente, qué tan a menudo, ¿sí? O sea, aquí sería, por ejemplo, how often does Claudia sleep in the afternoon? She, pues no sé, always sleeps, le ponemos la S porque estamos en tercera persona, in the afternoon. ¿Sí? Entonces, how often, ¿qué tan frecuente? Ella, usualmente le ponemos la S, duerme en la tarde. ¿Qué tal ahí? ¿Qué tal ese tema, muchachos? Is that easy, difficult? ¿Alguna duda, alguna pregunta de ese tema? You tell me. O sea, a todos los profes se les agrega la S, ¿sí? Para responder. No. ¿A cuáles le ponemos la S? ¿Quién recuerda a cuáles le ponemos la S? A las terceras personas Cuando cuando es estamos tercera en persona. presente simple. Exacto, como estamos hablando de presente simple, ¿se acuerdan cuando decíamos yo trabajo, I work, ellos trabajan, they work, ahora ella trabaja, she works, él trabaja, he works, siempre que hablemos de tercera persona, es decir, de she, de he o de it, el verbo lleva la S, para el resto, para yo, para ellos, para nosotros, para tú, si dan cuenta el verbo va normal, ¿no? Solo cuando estemos hablando de ella y siempre cuando estemos afirmando, porque si se pregunta, si se dan cuenta el verbo va normal, ¿no? She always sleeps in the afternoon. ¿Listo? Ok.
¿Qué más de esa parte? Here I have some little questions for you. But before that, did you ever go? Bien, aquí tenemos unas preguntas aquí. Ok. Do you always eat breakfast? What does it mean in Spanish? Vamos a responderla acá. Pero espérenme. Ok. This one. What does it mean in Spanish? Do you always eat breakfast? ¿Qué significa eso? Do you always eat breakfast? Que si siempre come el desayuno. Si se dan cuenta, vea, si se dan cuenta que en en el mismo libro nos va mostrando como las diferentes formas que hay de hacer diferentes tipos de preguntas. Por ejemplo, aquí bien podrían habernos puesto have breakfast. Do you always have breakfast? Y está muy bien. Aquí nos dice, do you always eat breakfast? ¿Comes desayuno? Sí, que suena redundante, pero también se puede utilizar. Entonces, do you always eat breakfast? ¿Siempre desayunas? Yes, bueno, depende, no. I always. Puedo colocar el have breakfast acá. Puedo colocar el eat breakfast, como quieran. Eat breakfast, right? Now, what time do you usually eat lunch? What does it mean in Spanish? What time do you usually eat lunch? ¿A qué hora usualmente come el almuerzo? Ajá, o almorzamos. ¿Cómo responderíamos eso? Como decir, yo usualmente almuerzo a las ta. I usually eat lunch at noon. Yeah, very good. I usually eat lunch at noon. Bien, very good. Al mediodía, recuerden que este at es para todas las horas, a las 2, a las 3, bueno. Very good. Do you ever eat cereal for dinner? ¿Se acuerdan de este ever que les dije ahorita qué significaba? Do you ever eat cereal for dinner? Ese ever, a pesar de que ese ever es más que todo utilizado en un tiempo que se llama el presente perfecto, que lo veremos creo en quinto nivel, para decir, ¿alguna vez has comido? Como alguna vez comes o has comido cereal ¿para qué? Para la cena, podría responder. I sometimes eat cereal. Yo algunas veces como cereal para la cena. De hecho, ya que vimos esto, quería que se dieran cuenta de esta parte de acá, esta de acá, como para que ganen algo de vocabulario. Esto es como un común. Bueno, esta es la pregunta que yo les decía al principio. What do you have for breakfast? Lo que les decía, ¿qué comes para desayuno, no? This is a common breakfast in the United States. So we have cereal with milk, cereal con leche, fresh fruit, fruta fresca, orange juice, jugo de naranja, coffee. Es como un desayuno común en Estados Unidos. Ahora en Japón, fish, rice, bueno, ya sabemos pescado, arroz, soup, sopa, pickles, pepinillos, pickles, green tea, té verde. Ahora este es un desayuno común en México. Eggs, ya sabemos que es huevos, beans, frijoles, tortillas. ¿Por qué dice aquí tortillas? Porque tortillas no tiene una traducción, al igual que arepa. Porque es un nombre propio. Exacto. Entonces, cosas como cosas que son, por ejemplo, que son propios del país, por ejemplo, la arepa no tiene traducción, la empanada no tiene traducción. Y como un ejemplo fácil para que ustedes se hagan la idea es que, por ejemplo, ustedes le dan a un gringo una empanada, no, un cuchuco de trigo, cuchuco, se le dan cuchuco tal, y usted le dice, bueno, ¿cómo se dice cuchuco en inglés? Él va a decir, pues, no sé porque nunca he comido esta vaina, o sea, no sé qué es esto. Entonces, sí me va a entender. Lo mismo, por ejemplo, aquí, alguna vez les dije, no sé si el croissant. El croissant es una palabra francesa, que es croissant. ¿Cómo se traduce al español? Pues no hay traducción, ¿no? Nosotros la cogimos, la palabra, y la pusimos aquí al español. Que decimos croissant, se debería decir croissant, pero uno no va a decir croissant, sí. Sí, me va a entender. Entonces, siempre que sea empanada, el mismo bocadillo, arepa, no tiene traducción.
Tenemos tortilla, fresh fruit, que es fruta fresca, sweet bread, pan dulce, coffee with milk. ¿Listo? Quería, ya que me acordé de esa parte. Y listo, ya por último aquí para acabar de traducir estas preguntas de acá. Do you ever go to a restaurant for breakfast? ¿Una vez has ido a un restaurante para desayunar? Puedo responder yes. Aquí me faltó el yes también. Yes, no sé. Usually, digamos, yo usualmente voy a un restaurante para listo. What's something you never eat for lunch? No sé si han visto este something alguna vez. What's something you never eat for lunch? Something. Hay un trago, no sé si es un whisky, creo que se llama Something Special. No sé si lo han visto por ahí. Something significa algo. El trago que se llama Something Special significa algo especial. Entonces, what's something you never eat for lunch? Algo que tú nunca comes para el almuerzo. ¿Sí? Entonces, este something es algo. What do you usually drink for dinner? With dinner. Usualmente, ¿qué bebes con la cena? ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta acá, muchachos? Any question that you have? Está fácil el tema, está difícil. How often? Ustedes me dirán. Easy. Easy. Right, good. Es cuestión de practicarlo. Ustedes empiezan ahorita a preguntarse, ¿qué tan frecuente yo hago tal cosa? ¿Qué tan frecuente te bañas? O sea, how often do you take a shower? ¿Qué tan frecuente te bañas la boca? How often do you... Ay, bueno, un pequeño paréntesis, ya que acabo de hacer ese ejemplo. Hay unos que no nos aparecen ahí, pero para que los tengan en cuenta. Que también son como de frecuencia, pero no nos aparecen en el libro. Once significa una vez. Si yo les pregunto, how often do you go to the gym? ¿Qué tan frecuente al gimnasio? Yo puedo decir, I once go to the gym. O solo once a day. Bueno, que es más utilizado. Once a day. Ese once significa una vez. Una vez al día. 2 veces al día. Twice a day. 3 veces al día. 3 times a day. Ya, o sea, este one significa una vez, este twice significa 2 veces, y ya para acá, para arriba, para decir 3 veces, 4 veces, 5 veces, 20 veces, ya se pone el número y se pone el times, ¿sí? De hecho, los libros, los cuentos en inglés siempre empiezan con once upon a time, érase una vez. Once upon a time, érase una vez, Entonces, este one significa una vez, twice significa 2 veces. ¿Qué tan frecuente vas al gimnasio? 2 veces a la semana. Twice a week. ¿Sí? Como un pequeño paréntesis para que lo tengan en cuenta. Listo, muchachos. Eso sería todo por hoy. That's all for today. Remember that tomorrow I will write you in the chat if we have class or not the next week, right? Entonces ya saben que yo creo que mañana, o si me contestan hoy, les digo si tenemos clase o no la otra semana. ¿Listo? Y listo, eso sería todo por hoy, por esa semana. Como les digo, no sé... ojalá puedan desde ya empezar a realizar esas páginas para que no les coja la tarde. ¿Listo? That's all for today, guys. Bye bye. See you. See you next week. Teacher. You're welcome. Bye bye. Bye, teacher. Bye bye. See you.